Correcto, ahora sí, pues ya saben, en cualquier momento me detienen si es que algo no está quedando claro, ¿ya? Si se pierde la señal por alguna causa, también, por favor, siempre les pido que me recuerden para que todo quede claro, ¿ya? Entonces, había planteado esto, ¿no? Era cuenca, una cuenca bastante particular, muy cuadrática, con demasiados vértices, pero el objetivo era sencillo, ¿no? Que esto sea más que todo de carácter visual, no era tanto que tengan medidas exactas, sino que se dieran cuenta de que todo se podía medir de manera visual, básicamente, ¿no? Aquí tienen en la parte derecha una escala gráfica, le diremos. Cada cuadro representa 100 metros lineales, por tanto, conocer el área de la cuenca es algo que simplemente se limita a contar el número de cuadros, ¿no? Que es lo que básicamente hace un software de tipo GIS o el Civil. El Civil, un GIS, lo que hacen básicamente es eso. Generan obviamente un mallado más fino, que no se nota como un mallado, pero básicamente hacen eso, y hacen un conteo del número de cuadrículas, y con eso se tiene el área de diferentes formas, ¿no? En este caso de la cuenca. Entonces acá, conocer el área de la cuenca se puede realizar. Y también, a la vez, sabiendo que cada cuadro tiene una distancia de 100 metros, pues la longitud proyectada del curso principal, que se darán cuenta que es justamente el que estoy mencionando o el que estoy siguiendo ahora, se puede conocer también, ¿cierto? Podemos conocer la longitud principal del curso, o la longitud del curso principal, mejor dicho, y proyectada, de hecho, porque esto es una proyección. Así es que podría conocer tanto el área de la cuenca como la longitud del curso principal. Alguien dirá, pues necesitamos también la pendiente para recordar lo que hacíamos en hidrología. Pues será un dato justamente del ejercicio. ¿Ya? A ver, sí, justamente está acá. A ver, ¿qué información más tenemos? Una población del área periurbana de la ciudad del Alto. Eso siempre se da información, ¿no? Para que uno vaya intuyendo eh, qué podemos inferir, qué podemos asumir. Por ejemplo, si es la ciudad del Alto, pues desde ya vamos a utilizar la ecuación intensidad, frecuencia, duración, IDF de la ciudad del Alto, desde ya. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué más? Se ubica en la parte más baja de la cuenca. A ver, una población se encuentra en la parte más baja de esta cuenca, acá. El mismo puntito también nos indica dónde está el punto de descarga de la cuenca y también dónde se encuentra ubicada la población. Para la misma se pretende canalizar el curso principal del río. Bueno, naturalmente este río, el río principal, está pasando por la población. Así es que nosotros necesitamos hacer una obra hidráulica, una obra de drenaje pluvial en este caso. ¿Ya? Eh, Vamos a canalizar este río. Entonces, lo que necesitamos para hacer el diseño es, por supuesto, estimar el caudal. ¿Qué caudal va a pasar por este punto? Y lo vamos a hacer a través del método racional. En definitiva, esta es una cuenca. Uno medirá un poco más, un poco menos, pero es cerca de una cuenca pequeña. Por tanto, acudir al método racional es factible. ¿Ya? Alguien que quiera afinar esto un poco más diría, pues la cuenca se pasa un poco del límite recomendado por la literatura. Entonces, usualmente se habla de cuencas de 5 kilómetros cuadrados, en los cuales es factible aplicar el método racional. Sobre ellos, usualmente, esto lo habrán hablado en hidrología, se recomienda utilizar métodos más afinados, por ejemplo, método racional modificado, esto es una opción interesante, pero en este caso yo ya les digo que utilicen el método racional, es factible hacerlo de hecho. A partir del trabajo de campo, que esto es por supuesto importante, no es que nosotros tenemos esta información desde ya, sino que siempre hacemos trabajo de campo, y a través de este trabajo de campo recolectamos información como la que está acá. ¿Qué hemos encontrado? Posiblemente con trabajo de campo y teledicción, o tal vez mapas, este, ortofotos o el Google Earth. Bueno, no tan sencillo, pero podemos demarcar las superficies, los usos del suelo, de los cuales hemos hablado en la clase previa al examen, ¿no? Entonces, alguien preguntaba en el examen, ¿dónde está el área
referida a, no sé, suelo para cultivos, suelo descubierto, dónde está la población? Bueno, la población está por acá. ¿Era necesario conocer exactamente dónde? Pues no. En definitiva, no es necesario, porque lo que necesitamos es saber cuál es la proporción del área de un determinado uso de suelo. Y justamente eso está acá. Acá decimos que el 50% de la cuenca, ¿ya? Puede ser un pedazo que esté acá al centro, que cubra la mitad, o puede ser por acá. Es indistinto. La cuestión es que el 50% de la cuenca está cubierta por cultivos y nos dice sobre suelo arenoso. Entonces nosotros podemos saber visualmente, incluso para cuencas pequeñas no necesitamos el apoyo de un ingeniero agrícola, ambiental, etcétera. Nosotros podemos ir a ver que hay cultivos y como ingenieros también, que hemos estado en la UPA, sabemos diferenciar el tipo de suelo. Obviamente esto se hace no simplemente de forma visual, sino con estudios de suelos. Ustedes los han conocido, tal vez incluso conmigo en la materia de suelos 1 y suelos 2 también con el ingeniero Salgueiro. Hablamos de suelos granulares, ¿cierto? Pero con un simple estudio de clasificación, pues ya sabemos qué tipo de suelo nos encontramos. En este caso, un suelo arenoso. ¿Ya? 50% cultivos y suelo arenoso. 35% suelo descubierto, ¿ya? Ya suelo descubierto, probablemente una pampa, de tipo arcilloso principalmente, material fino en general. 10% es zona residencial, probablemente esta es la población en la parte baja. 10% es zona residencial de baja densidad, ¿no? Una población periurbana, por eso también decimos de baja densidad poblacional. Lo que nos interesa es que es zona residencial. Correcto. Finalmente, 5% corresponde a área verde con vegetación arbustiva y arbórea. Probablemente la misma población, pues tienen una plaza, un parque, están creciendo como población, pero ya quieren áreas verdes, tienen un parquecito donde tienen árboles, ya, no simples pequeña vegetación, sino arbustos de mediano tamaño y árboles. Por lo tanto, eso ya es una zona de un diferente uso, ¿no? 5% pequeño. Y además saben de la topografía, que la pendiente media de la cuenca es, pues, y también de los cursos de agua, en general, es del orden del 8%. ¿De acuerdo? ¿Eso se puede medir con más precisión? Claro que sí. Pero yo les he dado estos datos para que ustedes vayan pudiendo hacer más fácilmente los cálculos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos la información de usos de suelo, fracción de la superficie de la cuenca. La superficie de la cuenca también la conocemos, la pendiente, y sabemos que es en la ciudad del Alto. Por lo tanto, esa información vamos a utilizar. Entonces, ya que yo no lo he hecho, les voy a pedir a ustedes que, como tienen sus exámenes a mano, esto con seguridad todos lo han hecho bien, me van a dictar cuál es la longitud del curso principal, ¿de acuerdo? Que de hecho lo podemos hacer hasta ahora mismo, ¿no? Tenemos cuántos cuadros en proyección sobre 100 metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 por 100 son 1100 metros lineales, ¿ya? Tenemos 11 cuadros. Y en diagonal tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 por las raíz de 2, ¿cierto? Eso, si no me equivoco, es 1,41. 5 por 1,41. 5 por 4, 20. 7 por 100, 700. 700 más 1100, 1800, ¿no? Yo estoy haciendo muy aprox, pero pues así era. Nada más sencillo que eso, muchachos. No había dónde más complicarse. La longitud proyectada de este curso principal es aprox, sin haber sido muy exagerado, 1800 metros. Si me equivoco, me corrigen, por favor, que ahorita lo estoy haciendo muy rápidamente, ¿ya? Entonces vamos a los apuntes. Quería recabar esa información. A ver. Nos vamos a ir acá. A ver, ¿se está viendo? Sí, creo que se está viendo. Si no se ve en algún rato la pantalla, me avisan, ¿ya? A ver. Vamos a hacer el ejercicio de clases o la práctica individual. La práctica individual. Entonces, el área de la cuenca me van diciendo, por favor. Eso lo podemos evitar, ¿no? Tenemos el área de la cuenca.
Mejor si esté en kilómetros cuadrados. La longitud del curso principal, dijimos 1800, ¿no? 1,8 kilómetros. ¿Sí? Pues si me equivoco, ya saben, me van a corregir. No está mal, me puedo equivocar también. Tal vez lo he hecho muy rápido. Pero imagino que se entiende cómo he sacado la longitud del curso principal. No queda duda sobre eso, ¿cierto? Si las hubiera, pues me lo dicen. No hay problema. Creo que no. Entonces, por favor, ayudarme, cualquiera de ustedes, por favor, con el área de la cuenca. Eh, 1.83 kilómetros cuadrados me salía a mí. 1,83 kilómetros cuadrados. Gracias, querido Ever. A ver, nos vamos a anotar. Si alguien tiene un dato diferente, no es necesario que me digan 1,825, pues no hay mayor diferencia, ¿ya? 1,83 nos dice Ever y la longitud 1,80. Pues nos vamos a quedar con eso, salvo que alguien diga algo más adelante, ¿de acuerdo? Pero ya saben que esto viene de simplemente contar cuadritos. Pues ya está. Vamos a anotarnos. Les recuerdo, era 50%, 35, creo que era 10 y luego 5%, ¿cierto? Después teníamos, esto era suelo con cultivos de tipo arenoso, ¿cierto? Teníamos suelo descubierto, ¿no? Suelo desnudo, descubierto de tipo arcilloso. Después teníamos 10% era residencial, ¿no? Residencial de baja densidad poblacional. Después teníamos área verde con árboles y arbustos. Árboles y arbustos. Eso es lo que recuerdo. Y teníamos una pendiente del 8%, ¿no? Lo voy a anotar rápido, ¿ya? Cuidado que nos tome demasiado tiempo. 8%. Pues ya está. Entonces, a ver, sin hacerlo de memoria, lo que me piden es el caudal en el punto de descarga, por el método racional, que tiene esta forma principalmente, ¿no? Coeficiente de escorrentía, intensidad y el área de la cuenca. Y si lo manejábamos en nuestras unidades, era 2,78, si no me equivoco, ¿cierto? Donde la intensidad estaba en milímetros por hora. El área de la cuenca, corríjanme, ¿estaba en hectáreas o en kilómetros cuadrados? Igual y lo podemos ver, ¿no? Les he dejado eso en su presentación. No, a lo mejor era 0,278. 0,278, coeficiente de escorrentía, Kilómetros intensidad. cuadrados. Exacto, donde el área de la cuenca está en kilómetros cuadrados, que ya los tenemos. La intensidad está en milímetros por hora. El coeficiente de escorrentía es adimensional y tenemos ahí nuestro factor de conversión. Perfecto. Pues hasta ahí tengo el área. Hasta ahí no tengo problemas. Lo que necesito ahora, puedo ir de la izquierda a la derecha. El coeficiente de escorrentía es lo que necesito. Entonces, ¿es un suelo uniforme? No, para nada. Sino es un suelo que tiene diferentes tipos de suelo. Es decir, en principio tiene diferentes coeficientes de escorrentía. Y yo les daba, de hecho les mostraré, ¿ya? Para, no vale la pena que vayamos, les mostraré, les voy a recordar. A ver, ¿dónde está? Acá. Esto tenían en su presentación, ¿cierto? Coeficiente de escorrentía, uno que determinábamos de manera equivalente, vamos a decir, que se presenta a toda la cuenca, pues era un coeficiente ponderado por las áreas, ¿no? Entonces, para cada área nosotros le dábamos un coeficiente de escorrentía, ¿de acuerdo? Y al final sacábamos uno que representa a toda la cuenca. Entonces, necesitamos los coeficientes de escorrentía y las áreas de la cuenca, que eso ya lo tenemos, ¿no? Son fracciones del área. Entonces,
Por ahí no necesitamos el A sub 1, que ya lo tenemos en términos de fracciones del área de la cuenca. Sí necesitamos los coeficientes de escorrentía. Pues nos daremos algunos valores, ¿de acuerdo? Creo que eso también les había dado en un par de tablas, que creo que les había dicho, hay más tablas en la literatura, pueden encontrar una cantidad importante de valores tabulados. No obstante, los datos que les he dejado eran más que suficientes para determinar, para hacer su práctica. Veamos acá, por ejemplo, la primera tabla, creo que tenemos dos, ¿cierto? Tenemos dos. Por ejemplo, acá tengo zonas residenciales acá. Justamente tenía acá. Zonas residenciales de pequeña densidad. ¿Cuánto me dice que debe ser el coeficiente de escorrentía? 0,35 a 0,55. Pues acá no vamos a especular demasiado. Vamos a tomar un término intermedio. Entonces, desde ya, ¿alguien podría haber tomado 0,35? ¿Está mal? No. 0,55 tampoco. Eso es al final una decisión que toma el proyectista. En este caso, a efectos de evitar cualquier discusión, pues vamos a tomar un término intermedio, 0,45. ¿De acuerdo? ¿Qué más tenemos? Superficies arborizadas. Observen esto, ya teníamos incluso esta información. A ver. Superficies arborizadas, parques, jardines, pues ya, no me dice exactamente lo mismo y nunca lo va a hacer. Ya, no esperemos nunca que en la práctica, pues un profesional, por ejemplo, botánico, no sé, agrícola, no sé, ambiental, haga su análisis edafológico de la cuenca, esos son los que ven el tipo de usos de suelo en cuencas más grandes, más importantes, más complejas, y les diga, ingeniero, pues he sacado esto y una parte es zona residencial medianamente habitada. No, ellos no utilizan nuestros mismos términos, ellos utilizan otros. Por tanto, depende también de nosotros eh, que haya un encaje ya entre los términos, asimilar las clasificaciones que nos pueden dar otros profesionales. Un profesional va a hablar de medios arbustivos o arbóreos, superficies arborizadas, pues ya está. No había mucho que especular acá. 0,10 a 0,20 acá, pues adoptaremos otra vez un término intermedio. Si alguien en el examen asumió 0,10, perfecto. 0,35 está bien. ¿De acuerdo? Pues vamos. 0,15, 0,45. ¿Qué más? Tenemos después suelo, a ver si mal no recuerdo, uno era cultivos, uno solo con cultivos y de tipo arenoso. Eso implica, a ver, vamos a ver. Sin vegetación, cultivos, pastos, hierba, pues aquí está muy directo, ¿no? Cultivos, ese va a ser. ¿Cuál sería ahora? ¿Impermeable, semipermeable o permeable? ¿Cuál dicen, muchachos? A ver, ayúdenme ahora ustedes. Vamos a ir anotando también a los que participan. A ver, por ahí ya los que ayudan, hay que anotarlos. ¿Sería semipermeable? ¿Ya? Eso, ¿por qué esa decisión, querido Richard? Es que usualmente el suelo donde crecen los cultivos es tanto arcilloso como también tiene parte de gravas y esas cosas. ¿Ya? Pues es un buen criterio, querido Richard, pero no te olvides que eso ya incluso ya estaba indicado en el ejercicio, ¿no? Está bien, hay que analizarlo de esa forma. ¿Qué suelo podría tener? Bueno, no. ¿Qué suelo tiene? Eso es algo que hemos observado y que en el trabajo de campo lo decía. 50% de suelos con cultivos sobre suelo arenoso. ¿Ya? No es necesario inferir qué suelo podría ser. En este caso, ya les he avisado que era un suelo de carácter arenoso. Entonces, sí, es una buena idea asumirlo como un suelo semipermeable, correcto. Luego, tenemos pendientes. Mayor a 50, mayor entre 20 y 50, de 5 a 20. Creo que no hay donde perderse, ¿no? Tenemos una pendiente de la cuenca media del 8%. Acá está entre 5 y 20. Por lo tanto, mi coeficiente va a ser 0,5. ¿De acuerdo? Luego tenemos el otro suelo, era suelo descubierto y sobre suelo arcilloso. Suelo descubierto, pues sin vegetación. ¿Y qué tipo utilizaríamos? ¿Impermeable, semipermeable o permeable? Yo lo he puesto impermeable. Impermeable, ¿ya? Pues
Pues vamos bien. Un suelo fino que tiene menos espacios entre partículas, eso lo han aprendido seguramente en teoría de suelos 1. Yo un poco les habré hablado cuando hemos visto laboratorio. Los suelos finos ocupan más los espacios entre partículas, por tanto dejan menos espacios para el paso del agua. Por lo tanto, sí, un suelo fino es en general, y sobre todo las arcillas, son de carácter impermeable. Por lo tanto, esto también ya estaba dicho. Aquí sí era incorrecto, aquí sí no es, y si hubiera escogido yo permeable, ¿está bien? No, aquí sí no, muchachos. Hay que diferenciar entre arcillas y arenas. Es totalmente distinto. La arena podría discutirse si es semipermeable o permeable. ¿De acuerdo? Yo diría que gravas con mezclas de arenas sería más un suelo permeable, solo arenas semipermeables, que eso inclusive creo que en clases ya les había dicho. Pero que alguien diga que las arenas son impermeables, pues ahí hay un error conceptual. ¿Ya? Eso sí, por si acaso, estaría mal. Entonces acá, imagino que todos coincidirán conmigo en que el coeficiente de escorrentía que vamos a elegir para el suelo, este suelo analizado es 0,7, pendiente de entre 5 y 20%, suelo impermeable sin vegetación. Pues ya está, ya tenemos los coeficientes de escorrentía. ¿Alguien tiene alguna duda? Vale la pena, si tienen dudas, hacerlo ahora y no en el examen, muchachos. Adelante, cualquiera. O a lo mejor piensa que, o ha hecho algo distinto en su examen, pero piensa que está bien. Vale, es correcto argumentar. Y Dije si en lo la tienen, parte donde dice cultivos arenosos, yo solo he puesto permeable ahí. ¿ya? ¿Estaría bien o no? Puede ser, Saúl. Es más correcto considerarlo como semipermeable, creo que les había dicho, pero ya. Puede ser un criterio también entre semipermeable y permeable, puede ser, pero impermeable la arena no. ¿De acuerdo? Eso sí quiero que les quede claro. Impermeable la arena no. A menos que alguien diga, pues es una arena con un alto contenido de arcillas. Eso es otra cosa. Estamos hablando pero ahora de un suelo arenoso. ¿De acuerdo? Correcto. Pues ya tenemos todo. Entonces, recuerden estos datos, los vamos a anotar. ¿Correcto? El suelo tipo 1, bueno, el primer suelo, 0,50, el siguiente 0,70, 0,45 y 0,15. A ver, vamos. Ahora creo que tengo que volver a compartir esto. Me voy a colocar acá una tablita de descripción, coeficiente, área, y ya, aquí el producto del área. A ver, tenemos 1, 2, 3 y 4. El primero, pues ya sabemos, era suelo, cultivos, suelo con cultivos tipo arenoso. Esto era 0,50, ¿cierto? 0,50. Luego teníamos un suelo descubierto arcilloso. Este era más bien del tipo impermeable y tenemos su coeficiente de escorrentía 0,70. Luego, zona residencial de baja densidad poblacional. Esto sacamos, si me equivoco me corrigen, 0,45 y finalmente área verde, ¿ya? De árboles y arbustos, área verde, 0,15 si no me equivoco. Pues ya está. Las áreas. Tenemos que la primera es 50%. ¿Alguien puede decir 0,50 del área de la cuenca? ¿Cierto? Área de la cuenca. El siguiente, pues 0,35 del área de la cuenca, que le llamamos solo A mayúscula. El siguiente es pues 0,10 del área de la cuenca. El siguiente o el último, 0,5 del área de la cuenca. Pues si recuerdan la fórmula, necesitábamos en el numerador, bueno, lo voy a escribir acá. El coeficiente de escorrentía que representa toda la cuenca era pues directamente así, la sumatoria de desde i igual a 1 hasta n de los c sub i por el área sub i sobre el área total, o alguien puede decir la sumatoria de i igual a 1 hasta n de las áreas sub i, o el área total, ¿no?
es básicamente lo mismo. Entonces, lo que yo necesito es el producto de el coeficiente de escorrentía por cada área. Entonces, acá, por ejemplo, acá me ayudan con los productos, ¿ya? 5 por 5, 25, un 0 más, debe ser esto, 0,25. Entonces, por favor, sáquenme aquí los productos, ¿ya? Me corrigen si alguno está mal, ¿de acuerdo? A ver, mientras, por favor, dictarme sus números Ever y Richard. 54, ingeniero. Deber. Ya, Richard 38. 38. Correcto. A ver, ahora sí, muchachos. Los escucho. ¿Está bien los cálculos? Ingeniería, Sí, 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 por favor. del primero me sale 0.046. El primero es 0,5 por 0,5. Es 0,25 eso, ¿no? No, Bien. Inge con el sale área mayor estaba multiplicando. 0.25. Ya, ve, ahí me equivoco yo. El primero me dijeron, me hicieron asustar no sé cuánto me han dictado ahorita. A ver, 25. El otro entonces debe ser 24, o me he equivocado también. 0.245. 138. Ya, lo vamos a redondear. El otro, Eh, 0.045. claro, este sí tiene que ser 0,45. Y el último, 0.008. ya, pues entonces acá vamos a dejar uno más para que no se nos pierda ese decimal. Entonces acá, a ver, 10, 18, va una, 14, va una. Eso tenemos, ¿cierto? La sumatoria sería 0,548 de A. ¿Sí? Sí, está bien. Ya. Vamos a hacer mejor esos números. Correcto. Entonces acá tengo la sumatoria, 0,548 del área total. Abajo la sumatoria de todas las áreas, por supuesto me va a dar el área total. Y pues con eso se simplifica. Y ya tengo el coeficiente de escorrentía que representa a toda la cuenca, 0,548. ¿Correcto? ¿Alguien tiene dudas acá de cómo hemos llegado a este valor? Por el momento todo bien, aparentemente. Correcto. Entonces, a ver, ya tenemos el coeficiente de escorrentía. Ahora nos toca la intensidad. La intensidad. A ver, volvemos a los apuntes.
Todo estaba en la presentación que les he dejado, muchachos. Algunos no la utilizaron, no entiendo todavía por qué, pero bueno. Volvamos acá. Entonces la intensidad justamente la tenemos acá. Tenemos la intensidad, la ecuación intensidad, duración y frecuencia para la ciudad del Alto. Tenemos básicamente dos ecuaciones, una para frecuencia menor a 2 años y otra para frecuencia mayor a 2 años. Entonces, bueno, nos adelantamos. O bueno, alguien que me diga, después lo vamos a explicar, por supuesto. ¿Cuál utilizamos? ¿La de frecuencia menor a 2 años o mayor a 2 años? Mayor a 2 años. Mayor a 2 años. Gracias, César. Ya lo vamos a explicar. Entonces, nos vamos a llevar esta ecuación, ¿ya? Esta que ven acá es la que vamos a utilizar. ¿Qué dice? Intensidad es igual a 113 por la frecuencia elevado a la 0.6655 dividido entre t, el tiempo o la duración de la lluvia, elevado a la 0.8371. Entonces nos vamos a... Bueno, yo lo voy a copiar en los apuntes. 113 por la frecuencia dividido entre t a la 0.8371. Pues ya está. ¿Qué nos está faltando acá? Yo tengo la frecuencia todavía, vamos a definirla, y la duración de la lluvia. Pues me voy a quedar todavía acá. Lo que yo necesito es conocer, caramba, necesito la frecuencia y la duración de la lluvia. Entonces, en cuanto, a ver, ¿cuál encontramos primero? Aquí está. En cuanto a la frecuencia, pues ya habíamos dicho que eso básicamente se traduce en el periodo de retorno y eso depende básicamente de el tipo de obra que nosotros vamos a implementar. En este caso hablamos de una canalización. Lo decía el ejemplo, ¿no? Hay un río, el curso principal de la cuenca, que pasa por medio de la población, que usualmente así crecen las ciudades. La Paz, el Alto, todas las ciudades son ejemplos claros de esta situación. Todas se desarrollan a lo largo de los cursos de los ríos. Y lo que hacemos en general es canalizar los mismos. ¿Para qué? Pues para resguardar la seguridad de las personas. Por ejemplo, acá dicen y observen para colectores de segundo orden como canalización de riachuelos. 10 años. Para el diseño de obras especiales como emisarios, canalizaciones de primer orden. ¿Ya? Bueno, hablábamos de una población que está en el área periurbana y en una cuenca pequeña. Muy probablemente estamos hablando de una canalización pequeña, ¿de acuerdo? Entonces acá alguien dirá, pues no teníamos demasiada información. Claro, eso siempre va a depender de las condiciones del sitio, ¿ya? No obstante, con seguridad ustedes, con mucho criterio, o han elegido 10 años, y si no, entre 20 y 50, pues no habrán sido exagerados y se habrán ido a los 50 años, ¿cierto? Si no, con seguridad han tomado el límite inferior. Porque, de nuevo, estamos hablando de una zona periurbana, un área residencial de baja densidad. Estamos hablando seguramente de una situación de una pequeña obra. ¿Ya? Entonces acá tampoco vamos a ser tan estrictos. No obstante eso, fácilmente se define conociendo las condiciones exactas del lugar. Pero con la información que tienen ustedes o que tenían, podían decidirse entre 10 y 20 años, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué información más teníamos por acá? A ver, tramos iniciales de, bueno, drenaje, alcantarillado, canales abiertos en zonas planas y que drenan áreas mayores a 1000 hectáreas. Incluso acá también tenían información. Observen, donde hablamos de obras de canalización. Canales. En zonas planas, hablamos de pendientes del 8%. En el alto, que drenan áreas mayores a 1000 hectáreas, 1000 hectáreas, ¿no? Nosotros estamos hablando de 1 kilómetro
del orden de 2 kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, estamos por ese orden. Por lo tanto, dice acá, mínimo 10 años, mínimo, ¿ya? Aceptable 25, recomendado 25. Entonces, inclusive iba por acá. Ahí tenían dos pistas para ver dónde ustedes iban a apuntar. Entre 10 y 20 años, de acuerdo a esta tabla. De acuerdo a esta otra, ¿ya? Tenían entre 10 y 25 años. No había demasiado que especular acá, ¿no? Ya tenían el periodo de retorno. Alguien que ha escogido siendo poco conservador 10, pues está bien. Alguien que ha sido más conservador y ha escogido 20 o tal vez 25, pues está bien también. Al final, otra vez, ¿esto se puede definir con mayor precisión? Sí. Eso es a través de las condiciones concretas del sector, del lugar, cosa que en principio ustedes no conocen, solo tienen información limitada. Pero con esa información espero que hayan tomado o hayan pensado en estas decisiones, ¿de acuerdo? Eso es lo que se espera, muchachos. 10 a 25. Vamos a asumir 20, ¿les parece? Pues ya está, tenemos el periodo de retorno, 20 años. Entonces acá, bueno, de hecho no sé por qué en la ecuación siempre le ponen como frecuencia, cuando en realidad es el periodo de retorno, pero eso ya les había dicho. 20 años. Correcto. La duración. La duración. ¿Cuál es la duración que nos interesa en tema de la hidrología? Ya les había comentado, aquella duración en la cual todo el área de la cuenca está aportando al punto de descarga. En esos casos la duración es igual ¿a qué? ¿A qué parámetro característico de la cuenca, muchachos? Tiempo de concentración, Inge. Tiempo de concentración, querido Edgar. Gracias. Tu número, querido Edgar. 53, Inge. 53, aquí está. Correcto. Como lo dice Edgar, pues es el tiempo de concentración, que también lo habíamos discutido en la clase previa al examen. Perdón, no a la práctica. Tiempo de concentración, el más habitual. A ver, no, este les he dejado a ustedes. Podían utilizar otras ecuaciones, por supuesto, pero no vale la pena complicarse demasiado cuando yo les he dejado ya una ecuación acá, muy clara, además con los datos conocidos, ¿no? Para saber el tiempo de concentración, ustedes necesitan saber la longitud del curso principal, que la conocemos. Necesitamos la pendiente de la cuenca. ¿Ya? Aquí mismo lo podemos calcular. Entonces el tiempo de concentración es 3.989, ecuación empírica, por la longitud en kilómetros, que dijimos que era, sacamos, ¿no? Muy rápidamente, 1.8 kilómetros, ¿no? La longitud, por supuesto, está en kilómetros también. 1.8. Por la pendiente era del orden del 8%. Entonces aquí me dice la pendiente metro por metro, por tanto, 8 dividido 100, eso, elevado a la menos, perdón, 0. Vamos a corregir. 0.385. Pues ya está. Dictarme por favor el tiempo de concentración que está en minutos. Inge 1.89 elevado a la 0.77. Ah, gracias. Se me fue. Aquí lo vamos a acercar. Acá 1.8 elevado a la 0.77. Claro. Ahora sí. $16.59, Inge, salió. 16. .59. 16.6. Pues ya está. 16.6 minutos. Entonces ya tenemos, creo que todo, ¿no? Tengo el tiempo, aquí está. Entonces la duración, 16.6 minutos. O sea, 17 alguien dirá. No nos vamos a hacer tanto problema. Entonces tenemos el periodo
de retorno, tenemos la duración de la lluvia. Entonces ya podríamos calcular la intensidad, ¿no? Pues lo volveremos a los apuntes, ¿ya? A ver. Aquí tenemos una frecuencia, bueno, le llamo F, 20 años. Y una duración de lluvia de 16.6 minutos. Por lo tanto, la intensidad que yo requiero es 113 por 20 elevado a la 0.6655 dividido 16.6 a la 0.8371. ¿Cuánto es eso? La intensidad de milímetros por hora, por supuesto. Inge, me sale 78.99. 79. No, Pues ya está. 78, sí, sí. ¿Ya? Está bien. 79. No se compliquen tanto, muchachos. ¿Ya? 79 milímetros por hora. Pues creo que ya está. Creo que ahora sí ya tenemos todo. Tenemos la intensidad, tenemos el área, tenemos el coeficiente de escorrentía. A ver cuánto nos sale. Entonces el caudal era 0.278 por 0.548 por la intensidad 79 por el área 1. Alguien dijo 83. Ahí está. 83. Y ahora sí. ¿Cuánto es el caudal? $22.02. 22,02. Pues 22 metros cúbicos por segundo. Metros por segundo. 22 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, tendría que estar en este orden de magnitud, ¿no? Un 0.000 algo no es adecuado. Unos 1500 metros cúbicos por segundo tampoco lo es. Entonces, debería estar en este orden de magnitud el caudal. ¿De acuerdo? 79. 1805. Sí, imagino. Bueno, me están dictando ustedes, muchachos. Confío en sus datos, ¿ya? Por si acaso. Vamos a confiar en sus datos. Caudal bastante alto, por lo menos para mí, pero bueno, son los datos que hemos obtenido. Pues ya, consultas, dudas, muchachos. Era esto básicamente la práctica. Entonces, les decía, me ha parecido a mí muy llamativo que obtengan valores tan dispares. Entonces, ¿deberían ser iguales? Seguramente que no, pero deberían ser cercanos, similares, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, cuidado, entre en el examen un ejercicio como este y pues tengan otra vez resultados tan dispares, ¿ya? Entonces, antes de continuar, no me quiero ir sin que alguien, si tiene todavía dudas, comente, pues no lo vamos a volver a tocar más, un ejercicio como este, si no es que en el examen. Y sería mejor, sería bueno, si tuvieran preguntas, pues hacerlas en este momento, muchachos. Los escucho. Pues creo que ha quedado esto bastante claro. Ya creo que ha quedado bastante claro. A ver.
Pues lo que vamos a hacer ahora, antes voy a hablar brevemente de el trabajo. Y pues lo voy a comentar, ¿ya? Yo creo que les había adelantado consultas que tengan sobre la materia, sobre los trabajos, tienen el grupo para hacerlo. Algunos todavía no están siguiendo las indicaciones y me están escribiendo de forma personal. Ya les he dicho bastantes veces, no voy a responderles de forma personal, sino a todos. Y para eso tienen que preguntar en el grupo. Y bueno, algunos, insisto, están preguntando otra vez de forma personal. Eh, entonces, no obstante, como una última vez voy a contestar a eso, a esas preguntas, porque pueden ser importantes para ustedes, pero en adelante, en lo poco que nos queda del semestre, pues recuerden, tienen que preguntar por el grupo. Caso contrario, no les voy a poder responder, muchachos, ¿ya? Porque es para todos esto. A ver, déjenme ver. Y bueno, alguna persona que preguntó hace un momento, pues a esa persona ya que escuchó seguramente no le vamos a responder, ¿no? Tiene que ser por el grupo, muchachos. A ver. La pregunta es sobre la entrega del trabajo, del proyecto en este caso. Pues, como sabrán ustedes, el semestre está terminando, muchachos, ¿ya? A más tardar, tienen que entregar el trabajo de aquí a 2 semanas, si no, no me va a dar el tiempo de poner la nota. Si mal no me equivoco, es hasta la primera semana de diciembre que entrego las notas y por tanto vamos a dar tiempo hasta el jueves 2 de diciembre, ¿de acuerdo? Que ya les había dicho, tienen que entregar los planos y los volúmenes, ¿cierto? No habíamos pedido cómputos métricos, no habíamos pedido precios unitarios, no tiene sentido para mí, no es la materia. Lo que nosotros necesitamos es los planos constructivos, ¿cierto? Los planos constructivos. Y su memoria, que la verdad principalmente es lo que ya ustedes han avanzado en su proyecto. ¿Ya? La parte principal es lo que ustedes ya tienen en su proyecto. Falta completar ahora la memoria de cálculo, sus planillas, obviamente, las planillas de toda su red, y eso traducido en su plano, ¿no? Un plano en planta y los perfiles longitudinales, donde se indique, pues, como ya saben, el diámetro, la pendiente, el material de la tubería, ¿cierto? Diámetro, pendiente y la longitud de la tubería. Esos 3 datos principales en tuberías, en cámaras, las cotas de superficie, la cota de solera y la altura de la cámara. Eso ya lo habíamos discutido en algún rato y tienen ustedes una cantidad increíble de planos que pueden descargar del internet. Yo les he pasado uno. Ahí tienen una muestra. Esa es la forma en la que tienen que presentar. ¿De acuerdo? Pues para el próximo jueves 2 de diciembre. Imagino que con eso queda contestada la pregunta. Planos en AutoCAD, memoria en Word, no en PDF, en Word. Memoria en Word, planos en AutoCAD. ¿De acuerdo? Pues ya está. Una más. Esta no era para esta materia. Esta no era para la materia. Pues creo que era eso, solamente eso. Pues ya está, muchachos. Ya tienen su tarea. Enseguida, más bien revisaré el cronograma de exámenes y ya les voy a decir cuándo vamos a dar nuestro examen. ¿Ya? A ver. ¿Dónde está? Más bien ahora mismo les digo que seguramente ya saben ustedes de este cronograma. Este no es.
Epa, creo que no nos han mandado. A ver, si no ustedes muchachos, que seguramente el centro ya les ha compartido. ¿Para qué semana está programada los terceros parciales? No se sabe aún, creo, ingeniero. Epa, ¿sí? ¿En serio? Epa, qué complicado, pero ahora mismo consultamos. Denme un Desde el momento. 13, sí, Inge. Desde el 13 de 13 diciembre. de diciembre. A ver, Sí, Inge. 13, a ver. 13 de diciembre, del 13 al 17. Uf, está muy complicado. Pero bueno, sí, nos da el tiempo. Bueno, nosotros acabamos sin problema. Ya. A ver, para dar más tiempo, entonces voy a dar hasta el lunes 6 de diciembre, ¿ya? Pero eso está sujeto a confirmación. Si confirmo que los exámenes son del 13 al 17, entonces vamos a dar tiempo hasta el 6 de diciembre para que presenten el proyecto, ¿de acuerdo? Está sujeto a confirmación. En el grupo les voy a publicar esto. Si no, si está la fecha de exámenes como yo imaginaba del 6 al 10, entonces hasta el 2 el proyecto. Eso está sujeto a confirmación, que lo hago hoy mismo, ¿ya? No se preocupen de eso. Hoy mismo verifico este tema de la fecha de los exámenes. Si se confirma de 13 a 17, su proyecto entrega en el 6, ¿ya? El lunes 6 de diciembre. Entonces, ya saben, esto está sujeto a confirmación. Pues ya está, ya hemos definido eso. Ahora, ya que tenemos tiempo, les adelanto, mañana, otro tema que estoy también, que estaba preocupado y alguien lo comentó de sus compañeros. ¿Qué sucede cuando ustedes tienen que hacer proyectos fuera de los centros poblados de Bolivia, fuera de La Paz, fuera del Alto, en las zonas rurales, ¿ya? He de decirles mi experiencia, que por mucho tienden las personas a utilizar sí el método racional, que es válido, pero como nosotros no contamos con ecuaciones de intensidad, duración y frecuencia, pues tienden a utilizar factores de desagregación. Pues lo que les estoy hablando con seguridad me entienden porque han llevado su materia de hidrología. ¿Qué quiero decir? Cuando no se cuenta con datos de una curva IDF, una ecuación, intensidad, duración y frecuencia, es porque probablemente no se cuenta con datos pluviográficos y solamente con datos pluviométricos. ¿Qué son estos? Pues ya saben ustedes, los datos pluviométricos son datos de medición de altura de precipitación medidos en estaciones pluviométricas del orden de una vez al día. ¿Ya? Se mide una vez al día cuánto ha llovido durante ese día, justamente. Y eso se registra día a día durante todos los días del año. En cambio, una estación pluviográfica, pues lo que hace es básicamente registrarnos la medición de la lluvia en el tiempo, ya no una sola vez en el día, sino una medición, no le vamos a llamar continua, sino discreta, pero una cantidad importante de mediciones por día. Tenemos la variación de la precipitación en el tiempo. ¿Ya? Si no me equivoco, las franjas que tenemos es del orden de 5 minutos. Sí, cada 5 minutos se puede tener registros de la precipitación. ¿De acuerdo? O bueno, no cada 5 minutos. Cada que, bueno, con rangos de 5 minutos, pero durante todo el día. Así es que esa información sí es posible traducirla en ecuaciones de intensidad, duración y frecuencia. No así los datos de pluviómetros, pero eso ya lo saben de hidrología. Pero lo que sorprende es que muchos ingenieros hayan olvidado eso y que solamente a partir de datos pluviométricos pretendan elaborar una ecuación de intensidad, duración y frecuencia, a partir de coeficientes de desagregación, insisto. Y eso no solamente lo he visto en La Paz, en el Alto, en Cochabamba, lo he visto hacer a investigadores muy importantes en Bolivia utilizar simples factores de desagregación. ¿Qué quiero decir? A ver, lo que nosotros conocemos de los pluviómetros es esto. A ver, si esto me ayuda.
conocemos la precipitación en 24 horas, ¿ya? La total, pónganse 15 milímetros. Esta es la medición de 24 horas, nada más. Lo que tenemos con el pluviógrafo es precipitaciones a los 5, 10, 15, 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 8 horas. La precipitación en el tiempo tenemos, algo como esto. ¿Ya? Vamos a colocar así. Tiempo y aquí altura de precipitación en milímetros. Nosotros tenemos una medición de este tipo, que ustedes deben recordar eso de sus clases de hidrología, y los que han llevado conmigo en algún intensivo, pues yo les dibujaba algo como esto. Este es el pluviograma de sí, ¿no? Cae y después vuelve a comenzar. Y bueno, tenemos bandas de estos, son bandas pluviográficas, ingentes cantidades, ¿ya? No en todas las estaciones, pero esto nos da una variación de la altura de precipitación en el tiempo. Con esto sí podemos determinar las IDF, ¿ya? Porque tenemos la variación de la lluvia en el tiempo. Con esto no. ¿Qué hacen algunos? Y he visto que no algunos, sino la mayoría. Dicen que con coeficientes de desagregación, le voy a colocar acá, pueden obtener la precipitación. Lo haremos en este sentido. Ahí. Se puede obtener la precipitación a 1 hora, a 2 horas, me voy a saltar a 8 horas, a 24 horas. Como tienen la precipitación, aquí tienen su coeficiente de desagregación, pónganse 0,10, 0,35, no interesa cuánto sea el valor, ¿ya? Tienen estos coeficientes de desagregación y dicen, pues la precipitación a 1 hora, pues será 10% de 15, pues será unos 5, 0,35 de 15, y de esta forma van obteniendo valores de precipitación a diferentes duraciones. Y con eso hacen un procedimiento que les han enseñado a ustedes en hidrología. Yo les enseñé también cuando me tocó a mí cómo se hace una curva IDF. Pero eso parte del hecho de pensar que un fenómeno de carácter estocástico, totalmente aleatorio como la precipitación, puede venir representado por simples coeficientes, que además son válidos para cualquier lugar. Les cuento y se van a encontrar con esta sorpresa. Yo he visto ingenieros en Cochabamba que utilizan estos coeficientes, a falta de existencia, utilizan coeficientes de Brasil, ¿ya? Ustedes me dirán, pues, ¿qué tan diferente puede ser la lluvia de Brasil que no podamos igualarla de Bolivia? ¿Tendrá la misma distribución? ¿Tendrán las mismas cantidades? ¿Se comportará igual? Pues yo les diré, pensar que con un simple coeficiente representamos esto, pues lo mínimo para mí es simple adivinación. Eso no es correcto. No es para nada correcto, ¿ya? El argumento es que, pues, no hay nada más que hacer. Después no tenemos información. A no hacer nada, pues haremos esto. Ese es el argumento muchas veces. Bueno, razón no les falta. Ciertamente una deficiencia que tenemos nosotros, ya les he comentado un poco, creo, en hidrología siempre les comentaba esto harto. Es importante que nosotros tengamos redes pluviográficas en toda Bolivia y las potenciemos. Los últimos gobiernos, es indistinto si sea este de ahora o los anteriores, han dejado atrás la medición en Bolivia en cuanto a hidrología. Sin mediciones, la hidrología simplemente se va a convertir en adivinación y no tendría ningún sentido lo que hacemos si no contamos con datos. ¿Ya? ¿Y a qué va todo este relato que les doy? Que parece más sermón que otra cosa. ¿A qué va todo este relato? Pues que, como ustedes han visto en nuestra presentación, y se las muestro nuevamente, como ustedes ya han visto en la presentación, reitero, pues nosotros tenemos ecuaciones de intensidad, duración y frecuencia, pero solamente para los centros poblados. Entonces, ¿dónde nos falta a nosotros información? Por supuesto, nos falta información
en los departamentos que nos quedan y además en las áreas rurales. ¿Quién debería hacer esto? El Senami, claro está. ¿Tiene la capacidad? A lo mejor sí, pero no lo está haciendo hace muchos años y no lo va a hacer probablemente. ¿Quiénes he visto que lo están haciendo? Los estudiantes de varias universidades se están dedicando a sacar ecuaciones de intensidad, duración y frecuencia. Contamos con cierta información, posiblemente limitada, pero contamos con información que nos puede permitir elaborar ecuaciones intensidad, duración y frecuencia. Lo que hace falta es el interés. Entonces, a lo mejor lo podemos tomar esto como un desafío y como tema de tesis para alguno de ustedes. Creo que esto ya les había comentado. Para que esto sea de mayor interés para ustedes, el día de mañana, no hoy, porque eso toma tiempo, siendo parte además de drenaje pluvial, las curvas IDF, les voy a enseñar esquemáticamente y vamos a plantear qué elementos se necesitan. Les voy a mostrar cómo a partir de información pluviográfica se pueden determinar las ecuaciones intensidad, duración y frecuencia. De eso nos vamos a encargar el día de mañana. Y la siguiente clase de la siguiente semana vamos a ver cómo se elabora la planilla de cálculo de drenaje pluvial, que es una planilla bastante similar a la de alcantarillado sanitario. Por lo tanto, no tiene mucho detalle. El resto es básicamente la hidráulica, les decía, que se maneja en alcantarillado sanitario. No hay mucha novedad, así es que eso no nos va a tomar mucho tiempo. Estamos terminando ya. Así es que yo quisiera que veamos algo que realmente les puede servir y que de hecho espero que lo utilicen ustedes, ¿ya? Si las instituciones no lo van a hacer, pues que sea la universidad. Y qué mejor que ustedes, que la UPA, para tomar esta posta. Así es que mañana, insisto, vamos a ver cómo se elaboran ecuaciones intensidad, duración y frecuencia a partir de datos pluviográficos, no pluviométricos, ¿ya? Pluviográficos. Pero eso mañana. Así es que el día de hoy, con el tiempo que nos queda, vamos a hablar del examen, ¿ya? Vamos a comentar las respuestas. Salvo que alguien tenga preguntas sobre lo que he comentado. Entre tanto, voy buscando el examen. Inge, Adelante. no nos estaba comentando anteriormente sobre el software ARI. Ah, el ARI, claro, claro, claro que sí. A ver, ustedes tienen, ¿no? Tienen un delegado. ¿Quién es el representante o delegado del semestre o de la materia, muchachos? Dígame, por favor. Queridos muchachos, ¿qué ha pasado? ¿Se han olvidado su nombre de su representante o delegado? Mm, Creo que no hay. ¿Qué ha pasado, muchachos? ¿Por qué no han elegido? Es Es que fundamental tener representación. lo que sucede es que cada semestre siempre se escogía un delegado, pero últimamente hay irregularidades en la carrera desde el año pasado y a veces no conocemos ni el consejero del semestre, no sabemos Mucho. esas cosas. Y algunos semestres sí escogen, pero no, por eso ha habido cambios de centros y esas cosas. Y Epa, qué tampoco complicado querían, saber eso. tampoco querían realizar asambleas presenciales. Y había problemas y por eso creo que una vez que se normalice, creo que ahí va a haber los reclamos acerca de los consejeros, los delegados, Epa. todas esas cosas. Menuda cosa que me dices, querido Richard. Gracias. Pues no nos toca, bueno, no me toca a mí polemizar sobre el caso, simplemente decirles a ustedes que siempre busquen tener representación. Ahí zanjamos el tema. Solamente era para qué, y te voy a pedir a vos, querido Richard, que me ayudes. Yo tengo siempre la memoria frágil, y no ahora, sino en un par de horas, en las cuales voy a tener tiempo, en un par de horas. Recordame, por favor, primero subir el software, el ARI, al Classroom, ¿ya? Eso te voy a encargar a vos, querido Richard, por favor. Recordarme de aquí a 2 horas subir el ARI a Classroom. Luego vamos a ver cómo lo podemos
utilizar, ¿ya? Pero primero tienen que tenerlo, ¿ya? Eso entonces te encargo a vos, Richard. Gracias, creo que era Marco, por recordarme eso. Ahora sí, déjenme buscar, muchachos, que el examen. A ver. ¿Dónde está? A ver. Aquí está. Bueno, a ver, aprovecharé y les muestro. Y les muestro esto. El anterior examen tenía que ser teórico-práctico, muchachos. Bueno, he decidido que sea solamente teórico. La parte práctica era desarrollar las ecuaciones de forma algebraica, las relaciones velocidad parcial a velocidad llena y caudal parcial a caudal lleno de esta sección en función del ángulo θ, el radio r y el tirante y la altura de la zona rectangular. Pero a lo mejor esto iba a tomarles demasiado tiempo, así es que he decidido no colocarlo. No obstante, dado que a varios les ha ido mal o no muy bien en el examen, y probablemente muchos tengan que ir a los test, espero que no todos. Yo espero en particular que en el siguiente parcial mejoren todos y hagan un buen proyecto, si es que con eso a lo mejor aprueban sin problema, pero si no, probablemente esto sea una pregunta del segundo turno, así es que vale la pena que lo recuerden, ¿ya? Y lo vayan trabajando. Igual para todos. A lo mejor también se me ocurre ponerlo como práctica para que sumen puntos. Así es que, pues si tienen el tiempo, ahora que todavía no están en exámenes, pues vayan viendo cómo desarrollar esto, ¿no? Que es básicamente sacar las ecuaciones algebraicas para esta sección en función a los parámetros que se ven en el gráfico, ¿no? Θ, el radio, el tirante y la altura h de la zona recta de esta sección de tipo de un embovedado, ¿no? Básicamente eso. Entonces dejamos de compartir esto. Pero bueno, ya lo tienen ustedes muy claro. Les puede servir. Pues vamos rápidamente al examen que se nos acaba el tiempo. A la primera. A ver. Para esto necesito esto de acá. Correcto. Primera pregunta decía, los sistemas de alcantarillado sanitario siempre trabajan a sección parcial y por lo tanto nunca trabajan a sección llena. ¿Falso o verdadero? ¿Qué creen, muchachos? Perdón, no está compartiendo. No, no estoy compartiendo porque acabo de mencionarlo, muchachos. Verdadero, dije. Verdadero. ¿Recuerdan que les había comentado de una situación particular del sistema, de una parte en particular del sistema de alcantarillado sanitario? ¿Alguien lo recuerda? ¿Hay algún sector donde haya una excepción a la regla? ¿Donde el flujo trabaje a presión? Inge sería donde el sistema Oh, trabaja por bombeo. ¿Quién fue ese último? Por Saúl. favor. Saúl, querido Saúl, correcto. Habíamos dicho que solamente en el sector donde tenemos una estación de bombeo, una impulsión, esa tubería que es parte del alcantarillado sanitario, pues como trabaja bombeo, trabaja a sección llena. Pues solamente ese sector trabaja, como les decía, a sección llena. Entonces, en este caso, como habíamos puntualizado en esa clase, la respuesta en consecuencia, Saúl, ¿cuál era? ¿Verdadero o falso?
Falso. Falso, exacto. Eso es. ¿Queda claro eso a todos, muchachos? Habíamos dado una excepción. Y por eso aquí fui categórico y por lo tanto nunca trabaja en la sección llena. La verdad es que no, que hay una excepción cuando el alcantarillado sanitario trabaja a presión y es justamente en la impulsión de la estación de bombeo. Por lo tanto, esto era falso. Ya, entonces, estimado Saúl, tu número, por favor. Vamos a ir anotando algunos puntitos extra. Número 60, Inge. 60. Correcto. Muy bien. Vamos con la siguiente, a ver si no se nos va la hora. Para estimar la fracción del agua potable que ingresa al sistema de alcantarillado sanitario, como aguas residuales, se recurre al coeficiente de retorno. Decíamos, ¿cuál o cuáles son los factores que inciden en la definición del coeficiente de retorno? En diferente orden, pero tenían los siguientes: la calidad de vida de la población, los usos del suelo de la zona, el material de la tubería de alcantarillado sanitario, o todos los anteriores. ¿Alguien se anima? Calidad de vida. Querido Eddie, otra vez, por favor. La calidad de vida. La calidad de vida, nos dice Eddie. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Eso era? ¿Alguien opina distinto? Pues efectivamente, ¿no? Decíamos que dependiendo la calidad de vida de la población, principalmente, debido a que estos cuenten con los servicios o no, que estos estén ya con un sistema de alcantarillado nuevo o estén en la ciudad, pues sus hábitos de vida difieren, ¿cierto? Desde no tener un jardín, por ejemplo, y no regarlo, o simplemente no ducharse porque el agua que tienen disponible es solamente el agua que van a consumir para sus alimentos, hasta las personas que viven en la ciudad, en centros poblados, que por supuesto tienen jardines, lavan sus autos, lavan su jardín, su patio, las calles, y debido a eso, pues el retorno va modificándose. Eso lo habíamos explicado. Por lo tanto, es correcto lo que decía Eddie, me parece, ¿cierto? Eddie, Sí, tu número, por favor. 85. 85. Entonces creo que en ese, imagino yo que prácticamente nadie ha tenido inconvenientes. Seguiremos. El siguiente dice: para estimar el caudal de diseño de una red de alcantarillado sanitario, se requiere conocer la población futura y dotación futura de la población. Para esta última, se recomienda un crecimiento del orden del 5 al 2%. Entonces, ¿en cuál de los siguientes casos aplicaría un crecimiento de dotación del 0,5%? Y colocábamos 4 casos. Uno era sistema de alcantarillado sanitario nuevo en una comunidad rural. En otro, el mejoramiento de un sistema de alcantarillado sanitario existente en una comunidad rural, ¿no? Ambos, comunidad rural, pero el primero, alcantarillado nuevo, y el otro, mejoramiento. Siguiente, un sistema de alcantarillado sanitario en una zona periurbana, mismas situaciones, alcantarillado nuevo o mejoramiento de alcantarillado sanitario. ¿Cuál consideran ustedes, muchachos? Nuevo ingeniero. Nuevo, pero ¿qué? La respuesta no puede ser tan ambigua, ¿no? Y bueno, una respuesta no se formula como pregunta, muchachos. Nunca se olvidan de eso, ¿no? Eso es algo que nosotros tenemos que cambiar, no solamente ustedes, ¿no? Eso es un término que es común en Bolivia, les cuento. En una zona Periurbana sería Inge. Periurbana, ¿y qué tipo? ¿Nuevo o mejoramiento? Nuevo. Ya. Eso lo habíamos comentado, si se acuerdan. Les había dicho incluso con ejemplos, ¿no?
era muy probable que si fuera un sistema de alcantarillado nuevo, ¿ya? Estamos hablando de una zona donde nunca han tenido alcantarillado, por eso es alcantarillado sanitario nuevo, precisamente. Y probablemente sus hábitos de vida, pues, no les permitía tener, por ejemplo, un baño que tuviera inodoro, ducha a lo mejor, porque no tenían alcantarillado sanitario, a lo mejor pozo ciego, ¿no? Pero mientras en un sector donde su sistema de alcantarillado ya sea consolidado y solamente sea un mejoramiento, sus hábitos de vida no van a cambiar. De vuelta a la pregunta, decíamos una dotación, un crecimiento en la dotación, el más bajo. No obstante, no crezca de ninguna forma, hay que darle el más bajo. ¿Y cuál sería el más bajo? Pues aquel que corresponda a que no van a existir cambios en sus hábitos de vida y por lo tanto su dotación no va a cambiar tampoco. Eso sería básicamente en una zona periurbana, por ejemplo, y un mejoramiento de su sistema de alcantarillado sanitario. Lo habíamos comentado. En el área rural difiere esto bastante. Les había dicho que por condiciones de darle, o por darle, mejor dicho, condiciones mejores socioeconómicas y de calidad de vida, teníamos que darle un alcantarillado sanitario, en principio, y suponer que con esto, al mejorar sus condiciones de vida, pues sus hábitos de vida modifican y por lo tanto su dotación va a aumentar. Y por eso le dábamos el mayor porcentaje de incremento en la dotación. Por lo tanto, teníamos dos caras opuestas, ¿no? Un área rural, un alcantarillado sanitario nuevo, 2%, el máximo posible. Y en contraste teníamos una zona periurbana y un sistema de alcantarillado en cuanto a un mejoramiento, donde no van a cambiar sus condiciones o sus hábitos de vida y por lo tanto el menor crecimiento en la dotación. Por lo tanto, aquí correspondía mejoramiento de un sistema de alcantarillado sanitario a emplazarse en una zona periurbana. ¿Ya? Espero que eso también quede claro. Siguiente, en este ha habido mucho conflicto y todos se han complicado demasiado, eso sí me acuerdo haber visto. A ver, lo leeremos. Para un sistema de alcantarillado sanitario construido, ojo con eso, en tubería de PVC, ¿cuál es el factor de mayor incidencia para la generación de los aportes de infiltración al sistema? Había 5 opciones. Posición del nivel freático era una. Luego teníamos longitud de la tubería, calidad de vida de la población, todos los anteriores o ninguno de los mencionados. ¿Por cuál se decantan, muchachos? Inge, yo en mi caso le he puesto el nivel freático y la longitud, ya que si el nivel freático es alto, va a existir mayor infiltración y en mayores longitudes también va a tender a infiltrarse más en las uniones, Inge. Gracias, César, por tu respuesta. Y argumentado, sí. Vamos a ver si ha sido muy adecuado, ha sido argumentado. Esa es una buena respuesta, responder y argumentar. Me parece bien en la forma en que argumentas, querido César. No obstante, la respuesta puede o no ser correcta, pues tu participación la vamos a considerar. Tu número, por favor. 37, Inge. 37. 37. Para responder a esta pregunta, les voy a compartir la presentación, ¿ya? Que acá la verdad simplemente era verla con la presentación, a ver dónde, si la tengo por acá. Y ahora sí nos apuraremos que nos vamos, si no. Vaya. A ver, déjenme un momento buscar la presentación, que no la tenía abierta. A ver. Equipo. Usuarios. Acá. A ver si se ve. Correcto, aquí está. No, pues no es esta tampoco. ¿O sí? No, no es esta. Caramba. Debe ser esta.
Aquí está. Pues si alguien ha visto la pregunta, pues seguramente ha ido a esta presentación y ha buscado dentro del cálculo de la demanda, pues otra vez me ha ido a la presentación que no es la correcta. A ver si ya me voy a la que por fin es la correcta. Aquí está. Infiltración en tuberías. ¿Ya? Entonces la infiltración por tuberías, ya les había mencionado, era el producto de la longitud total de la tubería por un coeficiente de infiltración de las tuberías que está dado justamente en esta tabla. Entonces, por una parte, lo que ha argumentado César es correcto, depende, por supuesto, de la longitud de la tubería, pero decía César, pero también del nivel freático. Decíamos acá, la tubería es de PVC, de plástico. Observen, ¿cuál es el coeficiente que corresponde en este caso? Para un nivel freático bajo y para un nivel freático alto. ¿Son distintos los coeficientes? No, son iguales. Exacto, son iguales. Por tanto, ya sea que el nivel freático sea bajo o sea alto, en definitiva, dado que es una tubería de PVC y no de hormigón, el nivel freático no incide en el cálculo de los caudales de infiltración, solamente la longitud de la tubería. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que muchos confundieron. No lo esperaba, pero bueno. Entonces, si en un potencial examen de segundo turno entrara esta pregunta, pues recuerden, ¿no? Otra cosa sería si yo dijera en un sistema de alcantarillado sanitario con tubería de hormigón, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos que inciden? En este caso sí será el nivel freático, ¿no? Claro, los coeficientes de infiltración son distintos, por lo tanto sí incide el nivel freático, pero no en este caso cuando las tuberías son de PVC. ¿De acuerdo? Pues ya está. Entonces ya saben cuál correspondía a esta pregunta. Vámonos a la siguiente. Creo que no nos va a dar el tiempo para todas, pero haremos un par y nos vamos. ¿De acuerdo? Inge, Adelante. tenemos clases de hormigón. Ya Uf, pasó casi unos 6 minutos. gracias, Marco, por recordarme. Entonces lo dejamos acá y mañana continuamos revisando el examen, ¿ya? Pues